Hola, buenas noches. Mi nombre es Jaime García, soy abogado, profesor de Derecho Tributario, de pre y posgrado, y los voy a acompañar en el programa hablando un poco de Derecho Comercial, Derecho Constitucional Tributario y un poco de Código Tributario. Los directores Juan Aguilar y Félix me han encomendado que converse con ustedes algún tema que pudiera ser de interés. Y bueno, habiendo muchos temas, por cierto, en el tema, valga la redundancia, tributario, pensamos que quizás la elusión puede ser una problemática interesante. El tema de la elusión, yo conjuntamente con Rodrigo Ugalde escribimos un libro sobre este tema, elusión, planificación y evasión tributaria, con la idea de desentrañar cuál era el concepto, cuál es el concepto de elusión. ¿Qué es la elusión? ¿Es lícita? ¿Es ilícita? Y desde el punto de vista doctrinario, tanto en el derecho comparado como en Chile, en la posición mayoritaria, nosotros diríamos que es aquella que apunta que la elusión es una figura lícita. Vale decir, la práctica de conductas que intentan impedir lícitamente el nacimiento del hecho grabado. A diferencia, ¿no es cierto?, de lo que es planificación tributaria, que aparentemente apuntaría al desarrollo de conductas que intentan que este hecho grabado que ya ha nacido, ¿no es cierto?, o bien transcurre en el tiempo, tratar de dilatar, ¿no es cierto?, el pago del impuesto, o rebajar, ¿no es cierto?, derechamente la carga tributaria a través de herramientas de derecho común o derecho tributario, o ambas. Así es como podríamos citar diversos autores, ¿no es cierto?, que siempre hablan de la elusión en términos lícitos, ¿ya? Por ejemplo, cuando se discute lo que va a ser la ley 19.738 sobre normas para luchar contra la evasión, el presidente del Colegio de Abogados, el señor Soria, presidente del Colegio de Contadores, el señor Soria, apunta que se trata de maniobras lícitas que permiten, ¿no es cierto?, rebajar la carga tributaria. En esta materia existe una sentencia que realmente resulta ser paradigmática, que es una sentencia dictada por la excelentísima Corte Suprema en una reclamación tributaria impuesta por el contribuyente Inmobiliaria Bahía y compañía contra el Servicio de Impuestos Internos, que es un caso bien conocido que en suerte me correspondió alegarlo cuando yo las oficiaba de abogado del Consejo de Defensa del Estado, en que se trata de dos sociedades, ¿no es cierto?, válidamente, lícitamente constituidas, en que una desarrolla el giro de una posee cabañas, ¿ya?, giro inmobiliario, por así decirlo, y la otra sociedad, ambas de las mismas personas naturales, le dan arrendamiento de bienes corporales muebles. De esta forma, ¿no es cierto?, no se genera el hecho grabado arriendo de inmuebles amoblados. Pues bien, impuestos internos estima que aquí hay una cosa de conjunto, ¿no es cierto?, hay un desarrollo turístico y liquida el impuesto. En definitiva, la causa llega a la excelentísima Corte Suprema, y la Corte Suprema en la sentencia dice que el servicio confunde la figura de la evasión lícita con la figura de la elusión, que es actuar, comillas, con astucia. Vale decir, nuestra excelentísima Corte Suprema estima, ¿no es cierto?, que la elusión es una figura lícita. Ahora bien, sin perjuicio de ello, por supuesto hay doctrina también que estima que la elusión es ilícita. En el derecho comparado, en Chile, ¿no es cierto?, existen autores que estiman, Vergara, el profesor Vergara, por ejemplo, que estiman que la elusión da cuenta de figuras
que apuntan a una rebaja en la carga tributaria en términos antijurídicos, abusando de las formas. La verdad es que nosotros entendemos que no es lícito rebajar impuestos a través de simulación, a través de fraude de ley, a través de abuso de derecho. A esas conductas nosotros las llamamos derechamente evasión, entendiendo por cierto que la elusión es lícita. En esta materia resulta interesante hablar de un tema que en principio lo trata una circular del Servicio de Impuestos Internos y posteriormente el propio Código Tributario, el artículo 64, que es el tema de la legítima razón de negocio. Vale decir, la estrategia tributaria no se, como dijéramos, no se sustenta sino en la medida que hay un negocio detrás de esta. O sea, a juicio del ente fiscalizador, no sería una legítima razón de negocios el pagar el menor impuesto posible dentro del marco legal. Debe existir algo, una estrategia, ¿no es cierto?, que sirva de sustento como un negocio propiamente tal. A nuestro juicio, estimamos que ello no es así. Estimamos que no hay mejor razón de negocios que pagar el menor impuesto posible dentro del marco legal. Esa es una justa, a nuestro juicio, ilegítima razón de negocios. En esta materia resulta pertinente traer a colación una entrevista que dio don Ricardo Escobar, ex director de Impuestos Internos, en la revista del Colegio de Abogados, en que él dice los contribuyentes no tienen por qué pagar el mayor impuesto posible, deben pagar el impuesto que establece la ley. Sin perjuicio de ello, don Ricardo Escobar estima que debe lucharse, ¿no es cierto?, a través de normas jurídicas, de estas, entre comillas, productos o figuras que utilizan los contribuyentes, que tienen como único objetivo rebajar la carga tributaria, consideración sin la cual nunca se haría el negocio de esta forma, ¿ya? Y finalmente don Ricardo Escobar dice, en este caso estas figuras pasarían de ser una figura de elusión a una figura de evasión tributaria. La verdad es que la entrevista de don Ricardo Escobar resulta ser muy interesante porque punto 1, reconoce que los contribuyentes tienen que pagar el impuesto que establece la ley. Punto 2, establece que si fuese necesario herramientas para luchar contra estas figuras de, entre comillas, ¿no es cierto?, modificaciones de carga tributaria en forma artificial, se requiere de ley y no de interpretaciones administrativas del Servicio de Impuestos Internos, como pueden ser circulares, oficios u otros. Y en tercer lugar, pareciera ser que para el exdirector don Ricardo Escobar la elusión sería una figura lícita, pues él dice, de la elusión se pasa a una figura de evasión tributaria. Para finalizar, obviamente había que hacerse cargo de aquella querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos en contra de aquella subsidiaria de Coca-Cola, la empresa Vital, por el uso de la compra de empresas con pérdida. En esa querella el servicio le imputa, ¿no es cierto?, a esta empresa que esta estrategia no tiene más finalidad que rebajar la carga tributaria. No hay una legítima razón de negocio y el servicio se querella. Pues bien, esa querella termina con un sobreseguimiento, vale decir, la causa como tal termina, y termina porque no se encuentra acreditada fehacientemente el hecho material punible, o sea, el delito. O sea, para los tribunales esa figura no resulta ser constitutiva de delito. Es un fallo que realmente puede ser paradigmático en esta materia. Es un tema que
resulta ser muy atractivo. Esperamos desarrollarlo con algún detalle, ¿no es cierto?, en las clases, ¿no es cierto?, valga la redundancia, y bueno, cordialmente invitados a sumarse al programa y un poco bucear en lo que es el derecho tributario y la planificación tributaria. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Alex Díaz, magíster en Dirección y Planificación Tributaria, profesor del máster, módulo de FUD. Mi tema a tratar en este momento es, en términos generales, sobre FUD. Inicialmente veré los objetivos que tiene el FUD, tres grandes divisiones del FUD y algunas interrogantes que vamos a dejar planteadas para dejarlos con algunas inquietudes que van a ser resueltas en el máster. El objetivo que tiene el FUD es controlar las utilidades que ha generado la empresa y que se encuentran pendientes de tributación por parte de los dueños, ¿ya? Estos que van a tributar con los impuestos adicionales o impuestos global complementarios. Así como el saldo que va quedando, controlarlo para así tener en cuenta cuánto es lo que queda por tributar por parte de los dueños. Si tienen alguna duda, los invito a hacer alguna pregunta mediante el chat, ¿ya? Y la resolveremos de inmediato, ¿ya? Otra de las ideas que se quieren resolver acá es que el FUD lo podemos dividir en tres grandes secciones, en tres grandes divisiones, como las utilidades que vienen del año anterior. El FUD se va a dividir en tres grandes secciones: las utilidades que vienen del año anterior, las pérdidas, las utilidades del año y los consumos. Estas utilidades del año anterior las podemos dividir en utilidades propias y en utilidades ajenas, ¿ya? Con crédito y sin crédito, y con eso ya tenemos resuelto gran parte del interrogante de qué compone el remanente, ¿ya? Vuelvo a repetir, el remanente va a estar constituido por utilidades del año anterior, ya sean propias o ajenas, con crédito y sin crédito, ¿ya? Este remanente lo reajusto y va a depender de si es una sociedad de personas o una sociedad anónima, de qué manera se va a reajustar y no va a dar un remanente reajustado. Luego a ese remanente le hacemos ciertas imputaciones que son los gastos rechazados y con eso tenemos un remanente depurado, ¿ya? Y esa es la primera gran división que le veo al FUD: el remanente con todas sus utilidades, ya sean propias o ajenas, ¿ya? Luego, la otra división que veo en el FUD son las utilidades del año, ¿ya? O pérdidas que puede haber sufrido la empresa durante el año, ¿ya? Utilidades del año que pueden estar reflejadas por la renta líquida, el resultado propio de la empresa, o una pérdida tributaria si no fue mal. También las utilidades del año pueden estar representadas por utilidades ajenas, ¿qué podemos encontrar? Participaciones en sociedades que llevan contabilidad completa a través de retiros, dividendos. Nos podemos encontrar reinversiones, ¿ya? Y en este mismo máster vamos a resolver, ¿ya? O vamos a confirmar que todas estas participaciones, todas estas reinversiones las vamos a registrar a valor histórico, ¿ya? También vamos a entregar mediante casos, ¿ya? Explicaciones y resoluciones de casos, qué pasa en el FUD con las fusiones,
qué pasa con el food en las divisiones. ¿Ya? Como última gran división en el food podemos encontrar los consumos del año. Estos consumos del año pueden tener el nombre de retiros presuntos, que son por el uso o goce de bienes de la empresa por parte de los dueños de esta. Vamos a conocer su orden de imputación, qué sucede cuando el food es insuficiente para absorber estos retiros presuntos. Los consumos también los conocemos como retiros efectivos, como dividendo en el caso de sociedad anónima. Estos consumos también pueden tener el nombre de food devengado. ¿Cuándo nace el food devengado? Y aquí algunas preguntas, ¿ya?, interrogantes que les dejo planteado para entusiasmarlo a inscribirse en este máster en planificación tributaria. Es, por ejemplo, ¿qué sucede con la diferencia de depreciación en el FUD cuando hay una fusión? Este FUF, Fondo de Utilidades Financieras. También, ¿qué sucede cuando una empresa me solicita FUD devengado y yo ya le he repartido retiros a mis socios y justo este FUD devengado crea o me obliga a consumir la columna impuesto? Porque al consumir esta columna impuesto ya el incremento es parcial, ¿no? Entonces yo previamente ya había hecho el FUD, ya había hecho las declaraciones juradas y tendré que rectificar esta declaración jurada que me solicitaron FUD devengado. Otra pregunta o interrogante que vamos a resolver en el caso de una división de una sociedad, la sociedad receptora de estas utilidades, ¿cómo considera esas utilidades para determinar la antigüedad de la renta? Si esta sociedad tiene que presentar una declaración jurada de recepción de reinversiones, si está obligada o la presenta para que le cuadre su declaración. Aquí antes nos hicieron una pregunta: ¿qué pasa con la prescripción para el FUD? Mi opinión es que el FUD, como todas las cosas, debe prescribir. Todo prescribe, porque el ente fiscalizador, que es el Servicio de Impuestos Internos, ya tuvo un tiempo para revisar mi declaración, que la prescripción normal son 3 años y en la prescripción, digamos, extraordinaria son 6 años. Entonces en ese periodo el Servicio de Impuestos Internos tuvo un tiempo para revisar mi declaración, ¿ya? Más allá ya no tendría que revisarme. Esa es mi opinión personal, ¿ya? Pero el Servicio de Impuestos Internos ha interpretado de que no prescribe, ¿ya? Que es un registro que no prescribe y que ellos pueden pedir desde el año 84 rehacer los FUD. Pero esto tiene muchas complicaciones, ya que en su inicio no existía el concepto de FUD neto. En su inicio todo se incrementaba y no existía el incremento parcial. Entonces el rehacer este FUD es muy complejo. Pero si bien el servicio señala que no prescribe, ¿ya?, probablemente yo tenga que rehacer un FUD, ¿ya? Se rehace, y si hay diferencia de impuestos, eso sí, que no me las debe cobrar. Puede que me obligue a rehacer un FUD, pero no cobrarme los impuestos que puedan nacer más allá de los 3 o los 6 años por el tema de la prescripción. No sé si con eso quedó resuelta la consulta: ¿qué pasa con la prescripción para el
para el food. Otra pregunta o interrogante que dejo planteada es qué sucede en la división, cómo divido el food. Si lo divido desde las utilidades más antiguas a las más nuevas, o si lo hago en forma proporcional todas las utilidades. ¿Qué pasa con el tema del incremento y la distribución? ¿Cuál es la relación, muy importante, cuál es la relación capital propio y registro food? Que es muy importante cuando se quiere hacer una planificación tributaria. Si tengo un food muy elevado y mi capital propio es muy bajo, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué puede suceder eso? Aquí están haciendo una nueva consulta. Están haciendo una cosa. ¿Cómo recupero food sin hacer retiro? No sé si pueden especificar un poco más esa pregunta porque no la logro entender. ¿Cómo recupero food sin hacer retiro? Como traspaso, con retiro respectivo, con food vengado. ¿A qué se refieren como cómo recupero food sin hacer retiros? ¿Sea por el tema de reinversiones? ¿Food de vengado? Otro tema que se va a ver en detalle en el programa, porque esto tiene un food 1, que es nivelar en food, y tiene un food 2 que ya es ver todo el proceso de reorganizaciones empresariales. En el food 1 abordaremos en detalle el tema del incremento, que es un concepto que muchos les cuesta entender, pero que sí se va a analizar con total detalle, y que a grandes rasgos quiere decir que una empresa va a repartir el incremento total cuando solo consume renta neta en el año. Si en el año en que está repartiendo, ya sea dividendo o retiro, está consumiendo parte de la columna impuesto, en ese caso el incremento es parcial, ¿ya? Y va a ser el saldo de la columna impuesto. Y si en el año en que se consume toda la renta líquida, ya sea con retiro o gasto rechazado, en ese año no va a haber incremento por la parte que se imputó a la RLI. ¿Te repito lo que preguntas, Boris? Boris Saavedra dice que ahora, en el caso de que uno no quiera hacer retiro, ¿cómo puede recuperar el impuesto pagado? El impuesto pagado, ¿cómo podría recuperarlo? A ver, Boris. Si hay una... Boris hace la pregunta. Si hay una empresa que tenga pérdida tributaria, la empresa esta se fusiona ya con la empresa que tiene utilidades, por esa vía se puede recuperar el pago provisional por la vía del pago provisional por utilidades absorbidas, se puede recuperar este pago de impuestos de primera categoría. La otra forma es que el socio de la misma empresa no haga el retiro, sino que lo haga en otra... A ver, para que se entienda bien. Hay una empresa A que tiene la utilidad y la que pagó el impuesto. Y hay una empresa B que tiene pérdida, pero no la quiero fusionar porque las dos entes tienen que seguir funcionando por sí solos.
Por lo tanto, la empresa B, la empresa B tiene que participar en la primera empresa,